Muy buenas. En este vídeo de aquí ya vimos la historia y un poco de la música sobre este manga. Por lo que en este vídeo veremos algunos datos curiosos, detalles que no conozcas o que no te hayas dado cuenta sobre esta historia. Así que vamos, manos a la obra. Bien, vamos por orden de capítulos. En el primerísimo capítulo, durante la conversación de Kaguya y Eren sobre la posible llegada de una guerra lunar, mencionan que la bandera que los estadounidenses pusieron en la luna en 1969 fue arrancada y lanzada a la Tierra, terminando en Gensokyo. En concreto, en el bosque de bambú, y encontrada por las hadas de la luz que se pusieron a jugar con ella. Esta bandera es la que los tripulantes del Apolo 11 pusieron al sur del Mar de la Tranquilidad. Kaguya menciona que seguramente algún Lunarian de la capital tiró de ella y la lanzó, por lo que teoriza junto a Eren que pronto la capital podría comenzar a reclamar la luna real como suya, y que, si esto sucede, tarde o temprano sus mensajeros llegarían a Gensokyo. Lo cual me hace darme cuenta de que malinterpreté toda esta conversación en el vídeo anterior, pero bueno... Igualmente se me hace graciosa la imagen mental de una Lunarian viendo la bandera de Estados Unidos en la luna y ultra ardida tirándola lo más lejos que pueda. De este no hay mucho que decir realmente, es solo una referencia corta. En el capítulo 3, después de que Sakuya le diera la revista sobre el Saturno V a Patchouli, esta le agradece y hace referencia a la frase mundialmente conocida de Neil Armstrong. Ya sabes, la de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Mientras que Patchouli dice, un pequeño paso hacia la invasión lunar, pero un gran paso para mí. Durante el capítulo 6, Remilia se pasa por donde está Patchouli para ver el progreso del cohete, después de haber descubierto que pueden usar el poder del trío de dioses Sumiyoshi como motor gracias al poder de Reimu. Pues resulta que a Remilia le parecía divertida la idea de pasar un tiempo dentro del cohete antes de hacer el viaje, pero Patchouli le advierte que no se puede ir dentro todavía y que además está aún terminando una especie de selección de sellos mágicos para proteger el cohete. Remilia, sin escucharla, coge el pomo de la puerta y uno de esos sellos hace que comience a arder su mano. Sin embargo, ella tan solo frota la carne quemada con un pañuelo y lo retira, dejando ver que su mano se ha regenerado. Quizás esto tampoco es que sea una curiosidad, porque supongo que entra dentro los poderes de los vampiros en Gensokyo, pero decidí ponerlo porque cuando lo leí por primera vez me quedé así. Nada, mentira, pero sí me sorprendió un poco, la verdad. Al principio del capítulo 10, en la Scarlet Devil Mansion, están terminando los preparativos para el cohete en el día del despegue. En el vídeo anterior mencioné que pusieron una alfombra roja para reducir la energía necesaria para salir del planeta. Bien, en ese momento no entendí para nada a qué se refería con este diálogo, pero un día, perdiendo el tiempo en Twitter, me encontré que el usuario Ice Fairy se había tomado el tiempo en explicar justo este diálogo. Por si te da pereza leer, básicamente es una confusión del tipo que una cosa significa dos cosas totalmente distintas. Entonces, para rojo y Ecuador se utiliza el mismo kanji, y el fact científico de todo esto es que la velocidad de la rotación de la Tierra no es la misma en todo el mundo. Con este dibujo creo que lo puedo explicar mejor. Esta es la esfera de la Tierra, ¿no? Pues imagina, si ponemos un punto aquí arriba y otro aquí, lo que tendrá que recorrer para dar una vuelta es mucho menor aquí arriba que aquí. Por lo que para que todo dé una vuelta en el mismo tiempo, lo que serían en 24 horas, el ecuador tiene que ir a una mayor velocidad que los polos, o se quedarían atrás. La explicación un poco a la rápida, pero bueno, es más o menos para hacerme entender. Y bueno, los científicos aprovechan esto en la vida real para minimizar costes, ya que si empiezas tu lanzamiento desde una velocidad inicial mayor, pues necesitarás menos energía para llegar a la velocidad necesaria para escapar de la gravedad del planeta. Ah, por cierto, y el doble chiste de todo esto es que aunque Patchouli lo hubiera interpretado bien, no habría servido para nada porque hablaban con magia. A ver, esto no es una curiosidad, es más bien una duda, pero bueno. En el capítulo 10, cuando el cohete está a punto de despegar, Remilia llega y se mete directamente en el cohete. Y entonces, y aquí es donde está mi duda, se pone un pañuelo sobre la cabeza.
Al principio pensé que sería para protegerse del sol, que puede entrar por las ventanas del cohete, pero ¿y las alas? No están protegidas y se pueden quemar. Es más, en la misma historia más adelante se queman. Y lo peor es que en el siguiente capítulo aún hay luz del sol que les llega, pero ya ni siquiera lleva el pañuelo, simplemente va, pues normal. En resumen, no hay nada en el texto que nos dé una pista, ni tampoco en el dibujo. Durante el capítulo 11, como dije en el vídeo sobre la historia, ocurre la famosa escena de Sakuya abriendo la ventana del cohete. Bien, vayamos por partes. Marisa nos dice que llevan 5 días ya montados en el cohete, y Sakuya nos comenta que la luz del cielo es de color azul, salvo que un poco más tenue. Luego, Sakuya va a hacerle un té a Remilia, y esta apunta que cada vez el té sabe distinto a medida que suben, mientras que Sakuya añade que cada vez va bajando el punto de ebullición de agua. Y bueno, después de eso, Marisa se preocupa por si el aire está saliendo del cohete, a la vez que Sakuya asegura creer que aún hay aire normal fuera del cohete. Y entonces es cuando va y abre la ventana. Es entonces cuando Marisa se cuestiona si realmente no hay aire en el espacio, ya que está entrando a presión en la nave. Sí, en la imagen el aire no está saliendo de la nave, está entrando si nos fijamos en la dirección del viento, las cortinas y el pelo de Marisa. Y esta misma termina diciendo que también tiene el mismo peso que cuando estaba en la Tierra. Realmente esta escena no es para nada importante para la historia, pero como es bastante famosa, pues vamos a sobrepensar un poco. Y es que, viendo todo lo que he dicho, me lleva a pensar que para este momento, cuando Sakuya está abriendo las ventanas, creo que... ¿Sabes qué? Al principio me puse a investigar y a mirar todas estas cosas sobre relación entre altitud y punto de ebullición, capas de la atmósfera, y estuve un buen rato y vi que las cosas no coincidían mucho. Sakuya dice que el cielo se está tornando cada vez más tenue, en vez de más oscuro. Aunque no debería de verse más claro, interpreto que están llegando al límite de la atmósfera, y ahí no hay definitivamente aire que se pueda respirar. Luego, lo de que al abrir las ventanas entre aire, si un avión tiene una brecha, el aire no entra, sino que sale del avión, porque la presión del aire dentro del avión es mayor que la que hay fuera del mismo. Y podría seguir así, pero me detuvo la pregunta, ¿y si nadie lo pensó realmente tanto? Quiero decir, sigue siendo Gensokyo, un lugar de fantasía. ¿Por qué debería funcionar la física igual que en la realidad? Porque, ¿qué quieres que te diga? Si en 5 días de viaje el cielo todavía lo veían azul y había aire para respirar, y 7 días después llegan a la luna, como que se pusieron bastante las pilas en el tema de la velocidad. Porque el Apolo 11 le tomó 4 días en llegar a la luna, y ponerse en órbita no les tomó ni 13 minutos. Simplemente compara 13 minutos con 5 días. Pierde todo el sentido desde que dicen que estuvieron más de 5 días para salir de la Tierra. Porque para escapar de la gravedad del planeta necesitas velocidad. La mayor parte del combustible de los cohetes se funde en eso, obtener velocidad necesaria para salir de la Tierra, así que desde eso no hace falta darle más vueltas a esta escena. Así que, como alguien al que le gusta sobrepensar las cosas, tengo que darle la mala noticia que todos los de mi tipo odian. Me temo que esta escena es una escena de comedia. No hay que buscarle las 3 patas al gato. Esta más que una curiosidad, creo que es un chiste que me hace preguntarme muchas cosas. Al principio del combate entre Yorihime y Marisa, en el capítulo 15, Yorihime esquiva sin moverse el Danmaku de Marisa, pero de repente coge una estrella y le da un mordisco, haciendo notar que la estrella es dulce. El por qué creo que es un chiste es porque no le dan mucho tiempo ni importancia a este momento. Pero eso me lleva a pensar que las balas del Danmaku están hechas de cosas distintas dependiendo del personaje, siendo incluso comestibles en el caso de las estrellas de Marisa. Mi pregunta es que si son comestibles, entonces ¿por qué no te las comes en el Touhou 8, Dios? Pero fuera de broma, legítimamente pienso que es un detalle muy interesante, la idea de que el Danmaku de cada personaje pueda ser distinto al del resto, como si fuera algo representativo de cada uno. Pensándolo así, se me hace un detalle bonito, la verdad. En el capítulo 20, cuando Aya visita el santuario Hakure y ve que Reimu no ha vuelto todavía, al marcharse menciona que tendrán que buscar a otra sacerdotisa pronto. Esto me lleva a pensar que los yokais eligen a las sacerdotisas, o si no la eligen directamente, entonces ¿cómo se elige o cómo se vuelve una sacerdotisa en Gensokyo? Para poner las cosas aún más interesantes sobre el papel, justo después de Aya se pregunta, ¿cuántas harán, de todos modos?
refiriéndose a o no vuelve y tiene que elegir a otra. Estoy buscando información sobre este asunto, pero no pude encontrar nada relacionado a cómo se vuelve una humana en una sacerdotisa fuera de rituales y cómo volverse una en la vida real. También te digo, es posible que hayan dicho algún dato o algo por el estilo en algún libro o historia oficial, pero sin haberlos leído aún, desconozco si se ha revelado algo sobre el proceso de cómo volverse una sacerdotisa. En el caso de que no hayan revelado nada, supongo que solo nos queda la imaginación. Pero por lo que dice Aya, y esto ya es mi opinión, o sea, lo que a mí me gustaría, parece ser que si no se refiere a todos los yokais, por lo menos podría ser que hubiera un grupo de yokais que eligen a la sacerdotisa del templo Hakure. Y si quieres que vaya más lejos, podría decir que no solo un grupo de yokais, sino que tendría sentido que fuera un grupo conformado tanto por humanos como por yokais, dada la importancia que supone el santuario Hakure para todos ellos. Pero bueno, eso es lo que a mí me gustaría, en el caso de que no hayan dicho nada oficialmente. La última curiosidad le pertenece también al último capítulo. Aquí es donde invitan a Reimu y a Marisa a una fiesta en la piscina en las Scarlet Devil Mansion, en invierno. La cosa es que, como bien recalca Marisa, no tiene mucho sentido que un vampiro ponga una piscina en su casa, siendo que en Gensokyo el agua los daña. Entonces Sakuya le explica que lo que pasa realmente es que no puede cruzar agua que esté en movimiento, como sería en un río o la lluvia. Investigando un poco esto, vi que esta debilidad viene acompañada de la idea de que el agua que fluía, o básicamente el agua que podías beber, ya sabes, de los ríos, del agua de lluvia, etc., purificaba, en contraste con el agua estancada o inmóvil, ya sabes, el agua de pantanos, charcos, con agua turbia, etc., que suele estar con tierra, bacterias y de todo. Supongo que esta debilidad es menos fantástica, por así decirlo, y más lógica en el sentido de que es más o menos lógico que si un humano muere al beber agua contaminada o impura, un ser impuro como lo es un vampiro, debería morir al entrar en contacto con el agua pura. Y bueno, aquí termina el vídeo. Muchas gracias por quedarte y espero que lo hayas disfrutado. Si quieres saber más sobre la historia de este manga y unas cuantas curiosidades más, lo puedes encontrar en la lista de reproducción capítulo a capítulo. Y con esto termino todo lo relacionado a Silent Engineering Blue. El próximo vídeo de capítulo a capítulo será sobre la siguiente historia, que es Cage in the Lunatic Runagate. Yo fui alias Quinichi y nos volveremos a ver. ¡Chao!